Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. En esta ocasión, en el segmento de perspectivas, vamos a platicar sobre un tema que es recurrente dentro de la escena terapéutica, derivado de una serie de angustias y preocupaciones de pacientes que están tramitando un proceso de duelo. Una inquietud recurrente es: ¿cuánto tiempo me falta para terminar el duelo? Y la respuesta no es tan fácil como parecería. Hay psicólogos que apuntan que son procesos que se pueden lidiar en intervalos que pueden ser de 6 meses a un año. El otro día leí un estudio que hablaba de que los procesos pueden lidiarse en un aproximado de 2 años. Sin embargo, me parece que todo esto termina siendo sumamente relativo si nos adentramos un poco más a lo que involucra en sí un proceso de duelo. Así que si a ti te asalta esta pregunta de ¿cuánto dura un proceso de duelo? Aquí te dejo 10 procesos que pueden abarcar un proceso de duelo. Para esto vamos a abarcar dentro de estos 10 procesos 3 formas del duelo, 3 formas muy comunes que pueden ser duelo por fallecimiento, duelo por separación o duelo por pérdida, refiriendo en este último a algunos objetos o actividades que pudimos haber perdido, como puede ser un trabajo, puede ser una extremidad del cuerpo, alguna cualidad o facultad física también, que de pronto nos pone en una situación que hay que duelear para poder readaptarnos y volver a la funcionalidad. Así que bueno, vamos a empezar a revisar estos procesos que es necesario que lidiamos según mi experiencia profesional como terapeuta, para que a partir de ellos identifiquemos qué tan lejos o qué tan cerca estamos de poder finalizar este proceso que surge ante nosotros en la pérdida. El primer proceso es humildad ante lo perdido, el tiempo de reconciliación de la humildad de que aquello no nos pertenece. Y es que uno de los retos más importantes que necesitamos lidiar ante una pérdida es precisamente la concepción de que aquello no nos pertenecía. El hecho de que tuviésemos la oportunidad o la dicha de ser beneficiados o de alguna forma afectados positivamente, funcionalmente por algún objeto o alguna persona, evidentemente nos va a llevar a la idea de que aquello en algún punto es algo adquirido, es algo que poseemos. Sin embargo, en el proceso de pérdida, lo primero que va a venir como golpe, un golpe de realismo, es precisamente la concepción de que aquello no nos pertenecía. Y empezar a lidiar con esta comprensión va a ser todo un proceso que tendremos que racionalizar y concientizar para empezar a dar marcha a esta elaboración del duelo. Por ejemplo, una persona que es abandonada por su pareja y que ante esta pérdida se ve la necesidad de concientizar que esta persona que le daba dicha a su vida, que le aportaba aspectos nutricios a su día a día, realmente no le pertenecía. Al concientizar esta condición, va a ser mucho más sencillo darse cuenta que no se le ha despojado de nada esencial, que simplemente se ha visto obligada a empezar un proceso de concientización de todo aquello que no es suyo, y con ello abordar sus nuevas relaciones con una nueva conciencia, con la conciencia precisamente de que todo lo que experimentamos de alguna forma nos es prestado y pasa por una temporalidad. Proceso número 2. Renuncia simbólica. El tiempo que demoramos en renunciar a los beneficios que obteníamos de lo que se fue de nuestra vida. Cada una de las relaciones que sostenemos en nuestra vida, así sean relaciones con personas, con lugares o con objetos, van a conformar parte de nuestra realidad psicológica, y cada uno de estos objetos va a cumplir o va a desempeñar diferentes funciones en nosotros. Al momento de la pérdida, evidentemente algo va a faltar en nuestro ecosistema psicológico, y con ello nos vamos a ver en la necesidad de empezar a buscar formas de poder rehabilitar la funcionalidad que nos proveía aquello que hemos perdido. Así que no es sino hasta cuando somos capaces de renunciar a estos beneficios que podemos empezar a caminar en un proceso de liberación de aquellas dependencias que depositamos en algún momento en aquellos objetos que constituyen nuestra realidad y que en algún momento eventualmente han de partir de nuestra vida. Un ejemplo podría ser una persona que ha perdido a su madre y que decide, ante la pérdida de esta fuente de suministros afectivos incondicional, volverse su propia fuente de afectos.
y al mismo tiempo construir una red de apoyo que pueda sostenerle cuando anímicamente se tropieza en el diario vivir. Estaremos hablando entonces de una persona que ha logrado restituir aquello que perdió a través de su falta. Proceso número 3. Conclusión de la culpa, lo que nos lleva a disculparnos por aquellas insatisfacciones y remordimientos hijos del hubiera. Parte de lo que nos impide seguir adelante después de una pérdida son todas estas expectativas que de pronto se defraudan con el fantasma del hubiera. Y con esto me refiero a una serie de ilusiones, anhelos que habíamos depositado en aquel objeto que hoy no tenemos y que nos impide poder seguir con esperanza y con ánimo nuestro diario vivir. Evidentemente, esto nos va a complicar el proceso, puesto que a partir de una serie de remordimientos y autorrecriminaciones, podríamos estarnos culpabilizando continuamente porque aquello ya no está en nuestras vidas. Esto definitivamente, si se sale de nuestras manos, nos puede encaminar hacia un cuadro depresivo o melancólico que nos va a retornar continuamente hacia la no aceptación o el autocastigo por aquello que ya no tenemos. Así que es importante buscar por nuestros propios medios o tal vez a través del apoyo profesional la ayuda suficiente para que a partir de un análisis logremos resolver las culpas que podemos estarnos gestando a partir de la pérdida. Un ejemplo aquí sería una persona que después de una separación de pareja logra hacer un análisis y comprender cuál fue su responsabilidad y qué no le corresponde y no estuvo en sus manos dentro de la conclusión de aquella relación. Es así que a partir de este análisis logra poder identificar con claridad qué es lo que necesita trabajar en sí mismo, mejorar, corregir o rectificar para que en la próxima oportunidad pueda, a partir de lo aprendido, caminar de una forma diferente sus vínculos interpersonales. Proceso número 4. Desidealización del objeto. El tiempo que te lleva a desidealizar lo perdido y comprender lo dispensable que es. La idealización forma parte importante del deseo. Esta carga erótica que permea nuestras relaciones y que nos precipita hacia los objetos, despojándonos de toda autonomía y libertad. En muchas ocasiones suele pasar que después de la pérdida insistimos en idealizar ese objeto que ya no está en nuestras vidas, incluso en ocasiones más. Hacer un proceso de desidealización evidentemente nos puede ayudar a comprender que aquello que ya no está en nuestras vidas no solamente no era tan perfecto o tan maravilloso como insistimos en recordarlo, sino sobre todo nos puede llevar también a la comprensión con realismo de que aquello tenía algunos aspectos negativos que hoy ya no tendremos que lidiar. Y con esta identificación va a ser mucho más sencillo darnos cuenta que al mismo tiempo que perdimos algo valioso, también nos hemos liberado de algunas cosas que podían desgastarnos o significarnos una carga importante que teníamos que lidiar como costo para poder sostener aquello que hoy ya no tenemos. Un ejemplo aquí podría ser el de una persona que ha decidido separarse de su núcleo familiar. Un núcleo familiar que ha dejado de idealizar. Ahí donde comprende que habían ciertas dinámicas que eran nocivas, que eran degradativas y que de alguna forma exponían su integridad psicológica y emocional, tal vez incluso física también. Esta persona ha observado con detenimiento su pasado y ha comprendido que aquellas dinámicas no costeaban los beneficios que le daba sentirse en un vínculo de pertenencia, en donde al mismo tiempo que sentía pertenecer, se sentía degradado y limitado en su desarrollo de autonomía. Esta persona como tal ha logrado conquistar su autonomía y separarse de un ambiente degradativo que no le hace bien para poder establecer nuevos vínculos con mayor respeto y dignidad. Proceso número 5. Reconciliación del pasado. El proceso en que somos capaces de abrazar los recuerdos con gratitud para recibirlos hospitalariamente cada que nos visiten. Uno de los errores más comunes que cometemos en un proceso de separación es querer olvidar, renunciar a los recuerdos o evadir a toda costa aquello que tiene que ver con el objeto que perdimos y que a través de estímulos, reflejos condicionados o asociación de ideas van a estar de alguna forma rondándonos en el proceso de separación.
La amnesia selectiva como tal no es posible. Entonces, si empezamos a pelear contra nuestros recuerdos y queremos evitarlos o suprimirlos, lo único que vamos a lograr es meternos en un conflicto de índole mayor, generando unos estados de ansiedad, de angustia y tal vez cuadros depresivos. Este proceso como tal nos lleva a dejar de luchar contra este pasado, recibirlo de formas hospitalarias cuando toque a nuestra puerta y abrazar estos recuerdos con los sentimientos que conllevan para poder sanar esas heridas que pudo haber dejado esta separación o esta pérdida como tal. Así entonces, el pasado ya no dolerá porque estará siendo aceptado por nosotros y reconciliado con afecto. Para ello, la gratitud es un punto nodal en la elaboración de este proceso. Recordar con gratitud aquello que nos embargó en su momento es la mejor forma de mirar nuestro pasado con aceptación y lograr la satisfacción de aquello que experimentamos y que hoy ya no está en nuestra vida. Un ejemplo aquí sería una persona que de camino a su casa decide pasar por otra calle para no tener que atravesar aquel parque en donde siempre solía reunirse con su pareja. Un día decide al fin hacerle frente a este miedo al recuerdo, a este miedo a sentir, y pasa nuevamente por ese parque. Pasea por sus pasillos y se da la tarea de recordar con gratitud aquellas tardes que le embargaban en aquel lugar. Y es así como ha dejado de evadir sus recuerdos y con ello ha retomado la funcionalidad que necesitaba para no estar huyendo de su pasado. Proceso número 6. Realismo conquistado. El tiempo en que resolvemos la neurosis de que no podremos conquistar el bienestar sin aquello que hoy es negado para nosotros. Una de las angustias más comunes al término de una relación o en medio de una pérdida importante es creer que nuestra vida jamás podrá volver a tener la funcionalidad que en algún momento tuvo gracias a aquello que hoy perdimos. Esto es una realidad, evidentemente, que no es real. Y no es real porque a lo largo de nuestra vida podremos comprender que nuestro pasado está compuesto de una serie de pérdidas que de alguna forma hemos logrado superar y con ello retomar la funcionalidad que en algún momento pudimos experimentar con aquello que hoy ya no tenemos. Comprendemos nuestra capacidad de adaptabilidad y de rehabilitación pese a las pérdidas y con ello la concientización de que en esta ocasión no será diferente. Aquello que hemos perdido eventualmente podrá ser superado y nuestra funcionalidad restablecida también. Un ejemplo aquí podría ser una persona que después de haber terminado una relación de mucho tiempo siente que ya no está capacitada para volver a amar y con ello ser amada de nuevo. De pronto se atreve nuevamente a intentar una nueva relación y en el proceso comprende que todas aquellas potencialidades que en algún momento se atrofiaron en su relación anterior por su mal funcionamiento pueden ser rehabilitadas en esta nueva relación que se convierte en un espacio de trabajo a partir del cual podrá saciar estas necesidades afectivas en una función activa dentro de esta nueva relación. Y con ello comprende que no solamente puede volver a amar y ser amada, sino que incluso de mejores formas porque ahora lleva consigo todo el aprendizaje de lo que experimentó en su relación anterior. Proceso número 7. Aceptación de la pérdida. El tiempo que demora la comprensión de que lo perdido establece nuevas formas de ganancias. Toda pérdida trae consigo un sinfín de ganancias. Y estas ganancias van a ser significadas y elaboradas por nuestra propia conciencia. Si nosotros únicamente estamos mirando lo perdido y vemos con miseria nuestra situación actual, evidentemente va a ser difícil comprender que ante lo que ya no está en nuestra vida podemos obtener más de lo que teníamos. Y esto solamente podremos resolverlo a partir de un análisis minucioso sobre todas aquellas ventajas, convenientes y facilidades que nos puede traer la pérdida que tuvimos. Comprender esto no es sencillo, porque una parte de nosotros insiste en ver con miseria nuestro presente, pero si nosotros nos dedicamos a trabajar en la concientización de nuestro contexto anímico y anémico actual, veremos que aquella pérdida también nos ha traído una serie de dichas. Un ejemplo aquí podría ser una persona que ha perdido a su mascota y no solamente ya no está con la mirada fija en aquellos aspectos que ya no disfruta
de este acompañante, sino incluso ahora también puede ver todos los beneficios y facilidades que le trae el ya no lidiar con este acompañamiento, como por ejemplo poder viajar más seguido, no ser tan esclavo de tener que volver y estar al pendiente de otro ser vivo, y permitirse todas aquellas libertades que antes por responsabilidad no se podía permitir. Poder destinar, por ejemplo, ese presupuesto que antes utilizaba para su alimento en otras cosas, no tener la angustia de tener que cuidar de la salud y con ello los gastos que implica un veterinario, en fin, todos los beneficios que puede traer para una persona que no tiene mascotas, evitarse estas responsabilidades. Proceso número 8. Resignificación de lo perdido. El tiempo en que podremos instaurar con alegría nuevas ilusiones para proseguir. Este es un proceso que requiere de automotivación y mucha alegría. Y para poder conquistar nuestra alegría, no hay otra forma más efectiva que buscar a otra persona triste y ayudarle a encontrar la alegría también. Ahí encontraremos nuestra propia alegría. Con esto me refiero a que si nosotros insistimos en vernos con miseria a partir de la pérdida, va a ser difícil que podamos reanimarnos y poder mirar con ilusión y entusiasmo nuestro porvenir. Aquí necesitamos poder intencionar ese ánimo, poder destinar nuestro deseo hacia nuevos objetivos para que a través de este trabajo de resignificación y de reinversión de este deseo que nos moviliza, poder salir de un cuadro melancólico que está fundado desde la pérdida. Un ejemplo sería una persona que fue despedida de un empleo en el que estuvo mucho tiempo de su vida y en el cual se veía haciendo carrera. Una persona que está comenzando en un nuevo empleo y que ahora se ha decidido a verse en esta nueva empresa con nuevos objetivos y con alegría y entusiasmo ponerse estos retos que le van a ayudar a sentirse nuevamente inspirado profesionalmente para seguir adelante y ahora en una nueva empresa. Proceso número 9. Adaptabilidad ante el faltante. El tiempo para la readaptación a la falta. Hay pérdidas que como tal nunca se superan y con esto me refiero a que siempre va a haber un faltante en nosotros. Hay pérdidas que por su magnitud, la incidencia que tuvo en nuestra vida y su protagonismo difícilmente van a pasar al olvido. Sin embargo, vivir con la falta es una parte indispensable dentro de la estabilidad emocional. Aquellas personas que se sienten plenas, que se sienten profundamente abrazadas hacia la vida, no son personas que hayan carecido de pérdidas importantes o cruciales en su vida. Son personas que han aprendido a caminar aún con estos vacíos o con estas faltas. Y esto nos vuelve humanos porque como tal, la falta es algo que va a caracterizar nuestra vida inevitablemente. Así que aprender a caminar con ella y darnos cuenta que aún después de la falta siempre habrá nuevas cosas que le den esta completud temporal a nuestra vida, es aceptar fluir por una vida impermanente en donde el cambio va a ser algo constante y la necesidad de aceptar la falta una condición si queremos tener esta satisfacción espiritual. Un ejemplo aquí podría ser una persona que ha perdido una extremidad física y que al paso del tiempo desarrolla la facultad de cubrir sus necesidades ahora con solo una extremidad. Es así que ha aceptado esta falta y si bien su vida no va a ser igual, ha podido esencialmente sustituir esta función y a través de un proceso de adaptación ingeniarse una vida funcional a partir de esa pérdida irremediable. Proceso número 10. Reintegración de la falta. El tiempo en que logras integrar la función principal de lo que te brindaba aquello que ya no está. La reintegración de la falta tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano de poder recrear internamente aquello que en algún momento le genera una funcionalidad desde el exterior. Y es que a partir de esta capacidad humana es que hemos podido lograr adaptarnos como pocos seres vivos en el planeta. Y es que es a partir precisamente de la falta que nos vemos obligados a desarrollar nuevas fortalezas, nuevas potencialidades, nuevas capacidades, porque si bien la falta nos duele, perder nos angustia,
lo cierto es que también en la rehabilitación de aquello que perdimos, nos fortalecemos, nos volvemos seres más completos, más capaces, más aptos y con ello el crecimiento de nuestro desarrollo humano. Es así que la falta se vuelve un medio a través del cual, al lidiar el proceso, terminamos siendo personas más completas y más adaptadas. Un ejemplo sería aquí, una persona que por necesidades políticas, socioeconómicas, se ve obligada a renunciar a su país de origen y en un proceso migratorio llegar a un nuevo lugar en el cual va a adaptarse y va a lograr rehabilitarse en un proceso de readaptación a partir del cual va a ir haciéndose de todos estos elementos que le daban pertinencia y pertenencia en su patria, ahora en un nuevo país. Si bien no va a ser igual y los retos que tendrá que enfrentar no van a ser sencillos, es cierto que está dentro de sus capacidades poder tener una vida íntegra y completa como en algún momento pudo ni siquiera tal vez tenerla en su país de origen. Y es así como llegamos al final de los 10 procesos que considero importantes en la elaboración de un duelo. Cabe mencionar aquí que estos procesos no se viven necesariamente de forma lineal. Son procesos que iremos lidiando, algunos primero, otros después, dependiendo de nuestra personalidad y nuestras circunstancias también. Y en la medida que vamos resolviendo cada uno de estos procesos, podremos ir sintiendo este alivio y esta funcionalidad de vuelta a nuestra vida a partir de lo perdido. Son procesos como tal que dependiendo de nuestra personalidad y nuestras condiciones pueden durar más o menos tiempo, también dependiendo de la magnitud de la pérdida. Por eso es que siempre que me preguntan cuánto tiempo dura un duelo, yo les hago hincapié en que revisen qué tan avanzados, qué tanto están enfrentando, qué tanto están evadiendo todos estos procesos que conforman la reelaboración ante una pérdida importante. Así que si conoces a alguien que está lidiando un proceso de duelo y le ves con esta desesperación de cuánto tiempo más tendrá que soportar este proceso que puede ser extenuante y angustiante, le compartas este video para que comprenda que no es una cuestión de tiempo, sino de el trabajo que realiza a partir de un periodo de tiempo, lo que lo va a llevar a rehabilitarse en la medida de sus posibilidades dentro de este proceso de pérdida. Gracias por haber llegado hasta aquí. No te olvides seguirme en mis redes sociales, principalmente en mi página de Facebook, Psic Antonio Ayala Morales, Terapia Psicológica. Y no te olvides de darle like a este contenido para que así podamos llegar hacia más personas y con ello contribuyas también a esta labor de poder facilitar algunos temas desde una perspectiva psicológica, que lo único que pretende es promover la salud mental. Muchísimas gracias y hasta luego.